Bueno, mi nombre es Diego Jiménez. Hoy les vamos a hablar un poco sobre unos puntos que nos presentan a continuación. Tenemos una reacción química genérica. Entonces, tenemos tres reactivos y tres productos. Entonces, nos dicen elementos X y A son genéricos sin ninguna asignación especial en la tabla periódica de los elementos. Los otros elementos sí corresponden a aquellos ubicados en la tabla periódica. Entonces, tenemos que el elemento X y el A no son elementos genéricos. Entonces, el punto A nos dice, para cada compuesto usted debe establecer los estados de oxidación de cada elemento respectivo. Entonces, vamos y aquí vemos nuestra ecuación, la que nos están dando en la parte de arriba. Entonces, establecemos los estados de oxidación. Como sabemos, el oxígeno siempre trabaja con -2. Entonces, como el oxígeno tiene como su índice en 4, nos quedaría que -2. 4 nos quedaría -8. Entonces a este lado tenemos un -8, entonces acá a este lado necesitamos un +8 para que el compuesto sea eléctricamente neutro. Entonces, como sabemos que el cesio está en el grupo 1 de la tabla periódica, entonces por lo tanto su estado de oxidación sería +1. Entonces ya a este lado tenemos +1, pero necesitamos +8. Por lo tanto, nuestro elemento genérico X, su estado de oxidación sería +7, porque al tener +8, +7 y 1 sería +8. -8 nos daría igual a 0, entonces estaría bien. Entonces seguimos con el otro reactivo. Como sabemos, el estado de oxidación de hidrógeno siempre va a ser +1. El del oxígeno -2. Entonces a este lado tenemos -2. Entonces nos daría -6. Entonces a este lado necesitamos un +6, pero ya tenemos +2 del hidrógeno, porque 1. Por este subíndice 2 nos quedaría +2. Entonces nuestro elemento genérico A trabajaría con el estado de oxidación +4. Entonces, acá en H2O tenemos, como ya sabemos, que el hidrógeno siempre va a trabajar con +1 y el oxígeno con -2, entonces ya los tenemos. Ahora seguimos en este producto número 1. Nuestro oxígeno, siempre, como sabemos, trabaja con -2. Como tiene su índice 2, nos quedaría 2 por 2, nos daría un total de 4. Entonces, a este lado tenemos -4, entonces necesitamos +4. Entonces, por lo tanto, nuestro elemento genérico X quedaría con 4. Entonces pasamos al producto número 2. Como sabemos, hidrógeno trabaja con +1 y oxígeno -2. Entonces tenemos -2 por 4 nos daría -8. Entonces a este lado necesitamos un +8 para que sea, nos dé un total de 0. Entonces tenemos el +1 de hidrógeno que ya lo conocemos. +1 por 2 nos daría +2. Entonces nos quedarían faltando 6 para poner ya -8 para que nos dé igual a 0. Entonces tenemos +2, entonces necesitamos 6, entonces al elemento A le ponemos el estado de oxidación +6, entonces ahí lo organizamos. Como ya sabemos en este, el cesio está en el grupo número 1, por lo tanto su estado de oxidación sería 1. Entonces el oxígeno, como sabemos, es -2. El hidrógeno +1, entonces ya ahí establecimos los estados de oxidación de cada uno de los elementos de la reacción. Vamos para el numeral B. El numeral B nos dice indica agente oxidante y agente reductor. Justifique su respuesta. Entonces bajamos y vemos acá. Entonces, para determinar cuál es el agente oxidante y el agente reductor, primero tenemos que establecer los estados de oxidación a uno de los elementos de la ecuación. Ya los establecimos en el numeral anterior, que los tenemos aquí. Lo siguiente es saber cuáles de todos los elementos de la ecuación fueron los que cambiaron su estado de oxidación. Entonces, como sabemos, X pasó de +7 a ser X +4. Entonces, X es uno de los que cambió. Y vemos Celsius siguió de +1 a +1. X pasó de +7 a +7, a +4, perdón. Entonces, oxígeno, como sabemos, siempre acá con estado de oxidación -2, por lo tanto no va a cambiar en ningún lado. Ahora tenemos
hidrógeno. También, como sabemos, siempre va a trabajar con esta oxidación +1, por lo tanto, si vemos, no va a cambiar en ninguna de sus otros lados. Y estos siempre van a trabajar con los mismos. Entonces acá tenemos X más 4. Como vemos, X venía a una asociación +7, entonces, por lo tanto, este estado cambió. Oxígeno ya sabemos que no cambia, hidrógeno tampoco. Entonces A, vemos que está en una oxidación +6. Esta, y viene de +4. Entonces, por lo tanto, ya sabemos que la también cambió. Ahora nos toca establecer este de +7. X pasó de +7 a +4, por lo tanto, ganó electrones. Entonces, reducción aquí, sucede la reducción aquí. Entonces, como vemos, A pasó de ser A+4 a ser A+6. Entonces, por lo tanto, A está perdiendo 2 electrones. Entonces, sería oxidante. Entonces, ya sabiendo esto, sabemos que cuando sucede el método de reducción es el agente oxidante. Entonces, nuestro agente oxidante sería X. Pero no podemos poner solamente X porque X está en conjunto, pues está formando un compuesto. Entonces, por lo tanto, ponemos el compuesto como agente oxidante. Entonces, A sería, como acá sucede oxidación, entonces sería nuestro agente reductor. Entonces, ya lo mismo, como A es nuestro, no lo podemos poner solo porque está unido a un compuesto, entonces ponemos el compuesto totalmente. Y ese sería nuestro paso 2, nuestro paso B. Entonces ya establecimos el estado del agente oxidante y el agente reductor. Ahora vamos a ver que nos pide el C, el numeral C. Entonces el numeral C nos dice, balancee mediante método reducción la ecuación dada. Utilice la metodología. Entonces vamos y vemos. Entonces ya tenemos acá la ecuación. Tenemos la ecuación. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, saber cuáles son los elementos que cambian su estado de oxidación. Como lo acabamos de hacer en el numeral anterior, sabemos que los elementos que cambian su estado de oxidación son X, que pasa de ser X+7 a ser X+4, y el otro elemento sería A, que pasa de ser A+4 a A+6. Entonces, si aquí hacemos cuentas, vemos que al pasar de ser X+7 a X+4, está ganando 3 electrones. Les ponemos acá más electrones. El ladito. Ahora vamos a A. A, como vemos aquí, está perdiendo 2 electrones. Está pasando de A+4 a A+6, o sea que está perdiendo 2 electrones. Entonces ponemos aquí menos 2 electrones, ¿cierto? Pero, ahora ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos buscar un número para que esto nos quede neutro. O sea, si acá hay 5, acá tiene que ser 5. Si acá hay 10, acá tiene que haber 10, ¿cierto? Entonces, como a este lado tenemos 3 y a este 2, no está neutra, entonces buscamos un número que multipliquemos para que nos quede totalmente neutro. Entonces, vemos, multiplicamos por 2 a este lado, nos va a dar 2 por 3, nos va a dar igual a 6. Lo mismo acá, entonces acá por lo tanto multiplicaríamos por 3, entonces 2 por 3 nos va a dar igual a 6, entonces ahí ya quedó neutro. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso va a ser con las líneas conectoras que hicimos, digamos aquí de X, del punto de salida acá al punto de llegada. Entonces, el numerito que fue el que encontramos, establecer que nos diera neutro, ese número lo ponemos a viajar por las líneas conectoras, digamos, esta es la línea conectora de X. El 2 viene a viajar hacia acá, pero aquí no lo podemos poner, no lo podemos meter entre el compuesto, entonces lo ponemos en la parte de adelante del compuesto. Nos quedaría acá, está ubicado, pero también tiene que ir al punto de llegada. Entonces lo ponemos nuevamente al principio del compuesto. ¿Sí? Ahora el 3 es lo mismo, va a viajar por la línea conectora que le corresponde. Entonces A, vemos que está en el intermedio del compuesto, entonces no lo podemos poner en la mitad, entonces lo ponemos adelante del compuesto, como lo vemos acá a continuación. Entonces lo mismo, ya llegó acá, ahora sigue, porque acá también conecta, entonces lo mismo. A está en el centro, no lo podemos meter ahí, entonces lo ponemos adelante del compuesto, entonces nos quedaría así. ¿Qué hacemos? Hacemos las cuentas, entonces ahora bajamos
tal cual como está, con los números, los coeficientes que acabamos de conocer, pero sin los estados de oxidación. Entonces los bajamos acá, la parte de acá. Entonces acá nos dice terminar de balancear por el método de tanteo. Entonces hicimos a continuación este 2 que está aquí, este 2 acá no lo pusimos, ¿por qué? Porque no había ninguna línea conectora. Entonces nos está diciendo que terminemos por el método de balanceo, ¿por qué? Porque si vemos la ecuación acá por el método de Reo no nos quedó totalmente, no nos quedó totalmente balanceada, entonces por lo tanto nos tocaría terminar por el método de tanteo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces empezamos. Acá ya establecimos que era 2, entonces tenemos 2 de Celsius, tin. Entonces a este lado, por lo tanto, tenemos que tener también 2 de Celsius, pero si vemos acá en la ecuación, teníamos 1. Entonces ahí es donde viene el método de tanteo y ponemos el 2 para que nos quede totalmente neutro. Estaría Celsius de Celsius, entonces estamos bien. Ahora vamos por X. 2 de X a este lado, porque 2 por 1, 2. Entonces 2X y a este lado tenemos 2 por 1, 2X. Ahora vamos por A. Entonces tenemos A, pero tenemos un 3 adelante, entonces 3 por 1, 3A. Y a este lado vamos y tenemos una A por 3, entonces sería 3 por A por 1, serían 3A. Entonces exacto, ahora vamos por los cógenos. Entonces tenemos a este lado, tenemos que son 3, 3 por 2, 6. Vemos que todavía hay más hidrógenos en los reactivos, entonces 3 más 3 por 2, 6. Entonces más, aquí nos señalan que hay más, entonces más 2 por 1, 2. Cuando no hay ningún número, determinamos que es coeficiente 1, entonces 2 por 1, 2. Entonces 6 más 2 nos daría un total de 8 hidrógenos en los reactivos. Entonces, por lo tanto, necesitamos 8 hidrógenos en los productos. Entonces vemos 3 por 2, 6. Nuevamente 6, no está, pero nos quedarían faltando 2. Entonces vemos y acá hay más. Entonces nos señalan más, ponemos el más. Entonces 2 por 1, que este fue el que hicimos por método de tanteo, que este 2 fue el que nos sirvió para determinar la cantidad exacta de elementos. Entonces 2 por 1, 2. 6 más 2 nos darían un igual de 8. Por lo tanto, los hidrógenos ya los tenemos balanceados. Ahora nos pide los oxígenos, que es el elemento que nos queda faltando. Entonces acá empezamos. 2 por 4, 8. 3 nos está pidiendo más porque vemos que tenemos otro oxígeno acá. Entonces más 3 de coeficiente por el índice del oxígeno nos quedaría por 3, 9. Entonces 8 más 9. Pero vemos que tenemos otra 1 por 1, 1. Entonces más 1. Entonces si hacemos la cuenta, 10 más 8 nos daría un total de 18 en lo reactivo. Por lo tanto, necesitamos también 18 oxígenos en los productos. Entonces empezamos 2 por el 2 de su índice de los oxígenos, que haría 2 por 2, un total de 4, como lo vemos acá. Nos dicen más 3 de coeficiente, más el 4 de índice, sería 3 por 4, nos daría un total de 12. Entonces, más 12. Vemos que nos falta oxígeno, pero todavía tenemos más oxígeno acá. Entonces, más 2 coeficiente, que fue el que hayamos por método de tanteo, por 1. Entonces, quedaría más 2. Entonces, si hacemos la cuenta, vemos que también nos queda 18. 4 más 12, más 2 nos daría un total de 18. Ya quedó totalmente balanceada y el método de Redos, pero como el método de Redos no nos fue suficiente para completar la ecuación, terminar de balancear la ecuación, completamos por el método de tanteo. Y listo. Así, así. Listo.